Hola, ¿qué tal? Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos, estimados papás, mamás, abuelitos, abuelitas, hijos, hijas, primos, hermanos. Gracias nuevamente por conectarse. Una academia más que la institución lleva hasta sus hogares. Mi nombre es Miguel Leitón y formo parte del equipo de Costa Rica Christian School. Y hoy tengo el honor de llegar a cada uno de sus hogares en esta academia. Hoy el gran tema que tenemos es sobre límites. Y alguno puede estar diciendo nuevamente el tema de límites, pero el enfoque que le vamos a dar el día de hoy es hablar sobre 5 principios sobre los cuales tomamos decisiones o podemos tomar decisiones para establecer límites. La academia pues no va a tratar si se deja o no se deja a un muchacho de séptimo o una muchacha de séptimo a tener novio o novia, o si a un chiquitín de tercer grado, cuarto grado se debe acostar a las 8 o a las 9. No, hoy no vamos a hablar acerca tal vez de esos temas tan puntuales, sino vamos a enfocarnos en principios que debemos recordar a la hora de establecer límites. Y al hablar de límites, recordemos que estamos hablando de fronteras, estamos hablando de establecer parámetros donde nuestros hijos y nuestras hijas van a lograr el equilibrio entre la libertad que ellos desean y lo correcto que ellos deben hacer. Así que nunca se les olvide eso. Cuando hablamos de límites, a lo que hacemos referencia es a esas fronteras que establecemos como papás y como mamás, donde nuestros hijos e hijas van a aprender el equilibrio entre la libertad que ellos pueden ejercer o tienen, y además de eso, el control, el detenerse, el poder lograr el equilibrio en buscar lo mejor o hacer lo correcto para cada una de sus vidas. Ahora, recuerda algo importante, nuestros hijos necesitan límites, eso es algo que eso nadie lo pone en duda. Bueno, habrán algunos papás y mamás que he escuchado que no, en algún momento escuché que sus hijos van a crecer y van a poner sus límites. Sin embargo, en la práctica, nuestros hijos necesitan límites. Recuerde que los hijos no nacen con límites como tales. Nosotros debemos irle estableciendo estas fronteras, estos parámetros donde ellos puedan manejar la libertad que se les va dando. Pero más que establecer límites, que eso es importante, nuestros hijos necesitan tener papás y mamás que modelen esos límites. Los hijos necesitan tener papás y mamás que proyecten límites. Y aquí algo muy importante. No es que si a nuestros hijos les decimos que tienen que acostarse a las 7 de la noche, porque están en primaria, pues papá y mamá se tienen que acostar a las 7 de la noche. No me refiero a eso. Y papá y mamá ya son adultos y de repente a las 7 de la noche todavía no se acuestan porque necesitan terminar algunas cosas. No me refiero a eso, sino a lo que me refiero es que nuestros hijos e hijas vean que nosotros también respetamos límites y tenemos límites. Habrán algunos que sí vamos a modelarlos hacia ellos. El no tirar basura, el hablar bien, el no decir malas palabras, el no ver ciertos programas, el ir a la iglesia. Habrán unos que ellos los van a ver en nosotros. Y de repente pues habrán otros, como en este caso de la hora de acostarse, que nuestros hijos pues no podrán pedirnos, papá, si yo me acuesto a las 7, usted también se tiene que acostar a las 7. No, puede ser que el papá ese día necesite entregar un informe o hay que hacer algo en la casa. Pero lo importante aquí es que nuestros hijos vean que nosotros también tenemos límites, que nosotros también respetamos los límites. De ahí que uno comienza a modelar. Ahora bien, cuando hablamos de límites, recuerda estas 3 cosas. Número 1, establecer límites no es agradable. Pero seamos honestos. Poner límites no es algo así como lo más lindísimo del mundo. O sea, muy pocos papás dicen, vieras cómo yo disfruto poner límites a nuestros hijos. A mis hijos es la cosa más bella, es la cosa más hermosa. No, establecer límites no es agradable. Sin embargo, aunque no es agradable, es algo que impacta la vida de nuestros hijos a mediano y largo plazo.
por lo tanto, pues hay que hacerlo. Número dos, el establecer límites forma parte pues, de nuestro trabajo como papás y mamás. Ya está ahí, hay que hacerlo. Ya ahí tenemos la criatura. Ya ahí tenemos el chiquitín de noveno, les digo chiquitín, ¿verdad? El de tercer grado, el de cuarto grado, etc. Hay que establecer límites, forma parte de nuestro trabajo. Y recuerden que al establecer límites, lo que estamos haciendo es generar un efecto directo en su carácter. Recuerde esto, los límites tienen un efecto directo en el carácter de nuestros hijos y de nuestras hijas. Yo estoy seguro que usted creció con límites, yo estoy seguro que usted creció con parámetros, con normas, con reglas, y no solamente eso, creo que algunas le sirvieron y otras como que no le sirvieron. De repente usted recuerda alguna norma, alguna regla que tenía en su hogar, y hoy que es papá, hoy que es mamá, hoy que le corresponde esta parte de poner límites, dice, bueno, eso no funcionó mucho, pero hay otras que sí le funcionaron. Por lo tanto, el establecer límites es un aprendizaje. En ocasiones va a ser un ensayo y error, como le pasó a usted en la crianza, como me pasó a mí cuando mi papá, don Manuel y doña Victoria ponían límites. Habían unos que no funcionaban mucho. Les voy a comentar uno. Yo recuerdo que cuando nosotros, bueno, en mi caso era para mí, que cuando nosotros escribíamos alguna palabra mal o alguna cosa de ese tipo, yo recuerdo que mi papá nos ponía a escribir un montón de veces esa misma palabra en el cuaderno, hasta el cansancio, y un montón de veces ahí la ponía a escribir. O en ocasiones cuando hacíamos alguna travesura, etcétera, agarraba un cuaderno y teníamos que escribir, me voy a portar bien, me voy a portar bien, me voy a portar bien. Recuerdo que mi papá tenía una fijación por 300 por ahí, entonces era 300. Y había que poner 300 veces, me porto bien, me porto bien, me porto bien, me porto bien. Ya cuando no iba por la número 15, ya lo que hacía es un garabato rarísimo. Y recuerdo que él las contaba. Ahora que soy papá, en realidad nunca las contó. Lo que veía era el número de páginas y él calculaba. Y decía, por cada una que falte, un castigo o un fajazo. Entonces tengo un hermano, perdón, mi hermano Sergio, que nunca escribía todas. Entonces cuando él veía que mi papá comenzaba a ver y faltaban, se ponía a llorar. Y claro, porque había hecho como 10, como 15. Vamos a ver, esta práctica, esto, hoy como papá, en realidad no funciona. O sea, poner un hijo a escribir 500 veces, me porto bien, no funciona. Ahora, el espíritu, la intención de mi papá era pues que nosotros asimiláramos que cometimos un error y que no lo volviéramos a hacer. Esa es la intención, ese era el objetivo. Ahora, de repente la técnica no le ayudaba muchísimo, pero el objetivo era ese. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de replantearnos las técnicas y que cumplan nuestros objetivos. Recuerde esto, hoy usted y yo tenemos la oportunidad de replantearnos las técnicas para que cumplan un objetivo. Nuestros padres tuvieron técnicas que tal vez no cumplieron el objetivo, pero hoy nosotros podemos cambiar esta historia. De ahí permítanme comentarles 5 principios relacionados con este tema de los límites. No son míos, son del libro de Límites para nuestros hijos, de Henry Cloud, que usted puede buscarlo, está en Amazon o en todos estos dispositivos. Yo escogí 5, ellos plantean 10. Yo escogí 5, que me parece que estos 5 son bien puntuales, son claves para la crianza. El número 1, habla sobre el principio de la siembra y la cosecha. Y la esencia de esta ley, que a mí me parece fundamental y para mí esto es clave a la hora de establecer límites y en la crianza, es hacerle ver a nuestros hijos que sus actos tienen consecuencias y permitirles que enfrenten las consecuencias. Hago una diferencia. No es que enfrenten el dolor, no es que enfrenten situaciones que les va a lastimar, no, es enfrentar las consecuencias de sus decisiones, obviamente acompañados de nosotros. Ahora, aquí lo importante es que cuando nuestros hijos e hijas enfrentan
las consecuencias de sus actos, lo que hacemos es darle una forma que ellos crezcan, una manera de hacerles ver que en la vida toda acción va a tener una situación o una consecuencia. Pongámoslo en nuestra vida práctica. Si usted gasta más de lo que tiene, la plata no le va a alcanzar. Si usted come cosas que no debe comer porque padece de alguna enfermedad, pues usted se va a enfermar. Si usted sale un día y le comienza a gritar a todo mundo, pues usted lo que va a recibir es un maltrato. Si usted lee más la Biblia, ora más, pues usted va a tener una mejor relación con Dios. Bueno, el principio es la siembra y la cosecha. Pues es lo mismo para nuestros hijos, hacerles ver que sus decisiones tienen consecuencias. Ahora, ¿qué pasa cuando no permitimos que ellos enfrenten las consecuencias? Número uno, desarrollamos en ellos un sentido de dependencia enfermiza hacia nosotros como papás y como mamás. ¿A qué quiero decir con esto? Que nuestros hijos siempre van a creer que cuando se meten en alguna travesura o hacen algo que no tengan que hacer, ahí está papá y mamá. Papá y mamá va a llegar ahí. Ellos van a estar ahí. Nosotros vamos a estar ahí. Pero no vamos a estar ahí para evitar aquello. Vamos a estar ahí para acompañarlos. Vamos a estar ahí pues para tener claro que aquello que ellos hicieron pues estuvo mal. Que se haga justicia, por decirlo de alguna manera. Pero cuando no permitimos que ellos enfrenten las consecuencias, se vuelven dependientes de nosotros. Número dos, nosotros nos volvemos papás rescatistas. ¿Qué significa eso? Que los rescatamos, así, rescatistas, los rescatamos. El chiquillo hace una torta y llega el papá ambulancia a salvarlo. Y no puede ser. No puede ser que nuestros hijos e hijas, a la hora que cometan alguna falta, tengan claro que papá y mamá los van a andar rescatando. Porque usted no puede andar rescatando la vida de su hijo. O sea, usted no puede andar rescatando a su hijos aun cuando tenga 25, 30, 40 años, 50 años, que es la que tengo yo. No podemos. Porque el hijo pasa de ser un ser amado, un ser querido, a una carga. Les repito esta idea. Cuando nosotros nos convertimos en papás rescatistas porque no dejamos que nuestros hijos enfrenten las consecuencias, nuestros hijos pasan de ser amados y queridos a ser una carga. Porque tenemos que andar rescatando, porque el grandote de 30 años tiene un problema con las tarjetas de crédito y ahí va papá a rescatarlo, ahí va mamá a rescatarlo. Tiene alguna situación con su pareja, ahí va papá o mamá a rescatarlo. Entonces, y cuando no establecemos este principio de la siembra y la cosecha, cuando no se los enseñamos a ellos a través de los límites, crecen con ideas equivocadas de la vida. Así que papá, mamá, recuerde el principio de la siembra y la cosecha. Permita que sus hijos enfrenten las consecuencias. No le elimine las consecuencias. No le borre las consecuencias. No llegue a defender que no le pase nada. Cuídelo, protéjalo, cuide su corazón, pero que enfrente las consecuencias. Esto me lleva al segundo principio. El segundo principio tiene que ver con la ley de la responsabilidad. Y eso significa que nuestros hijos y nuestras hijas deben tener claro, deben vivir, deben comprender, deben asumir la responsabilidad por aquello que realizan, ya sea bueno o malo. ¿Cuál es la diferencia con las consecuencias? Con las consecuencias es que ellos la enfrentan. Aquí la responsabilidad es que ellos dicen, sí, acepto la responsabilidad de lo bueno y lo malo. O sea, yo lo hice, me equivoqué, no debía haberlo hecho. A eso nos referimos con la ley de la responsabilidad. ¿Y a quién le corresponde que ellos crezcan asumiendo la responsabilidad? Pues a nosotros como papás. A nosotros nos corresponde velar por eso, a través de normas, a través de límites, establecerles a ellos parámetros. Recuerde que estamos hablando de principios que nos ayudan a establecer límites y normas. Ahora, en ausencia de responsabilidad, nos vamos a convertir en papás y mamás que los vamos a andar alcahueteando. Así suena un poquito feo, ¿verdad? Pero si ellos no asumen la responsabilidad, nosotros tenemos que andarlos protegiendo.
Nosotros tenemos que andar diciendo, no, vieras, no es que mi hijo aquí, mi hijo allá, no es que él dice malas palabras, es que él es muy expresivo, no es que él golpea, es que él es muy fuerte para jugar, no es que él le gritó maestra, es que él habla muy fuerte, alcahueteamos. Andamos alcahueteando a nuestros hijos. Ahora, recuerde que cuando están pequeños, todavía en secundaria, uno puede controlar algunas cosas, pero ya cuando se salen del colegio, cuando ya llegan al último año y comienzan su vida fuera del colegio, hay cosas que usted no va a poder controlar. De ahí la trascendencia, que desarrollen responsabilidad. Y hay algo muy importante que trae la responsabilidad y es la confianza. Cuando formamos a nuestros hijos en asumir la responsabilidad, va a crecer la confianza, va a crecer, la confianza hacia ellos, porque estamos enfrente de alguien que es capaz de detenerse y decir, sí, cometí un error, no debí haberlo hecho. Pido disculpas, quiero hacer un cambio, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Qué puedo cambiar? ¿Cómo puedo restituir, restaurar? La palabra que usted considere oportuna. Y eso genera confianza. Y eso genera carácter. Y eso genera madurez. Pero ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos un montón de muchachos y de muchachas, niños y niñas, que el papá y la mamá les invita a no asumir la responsabilidad por lo que hicieron. Y eso no está bien. ¿No le parece a usted, papá, mamá? ¿No le parece a usted que lo que deberíamos hacer es asumirla, permitirles a ellos que asuman la responsabilidad? Así que tenemos, número 1, la ley de la siembra y la cosecha. Número 2, tenemos la ley de la responsabilidad. Número 3, la ley del poder. Esta es buenísima, esta es lindísima. La ley del poder. No del poder así poderoso, no del poder de tener superpoderes. No, la ley del poder es hacerle ver a nuestros hijos que hay cosas en su vida que están a su alcance y hay cosas en la vida de ellos que no están a su alcance. Se lo repito. Es más, voy a leerlo para que quede así más claro. Se busca que nuestros hijos resuelvan sus situaciones, aquellas que están a su alcance. Cuando ellos desarrollan esta capacidad de poder, es decir, que cuando ellos tienen claridad en aquellas cosas que pueden resolver, que pueden solucionar, lo que hacemos es una inyección a su capacidad. Nuevamente, ¿cómo podemos hacer esto en nuestros hijos? A través de los límites, por medio de los límites. Entonces, este principio a mí me llama muchísimo la atención, porque de verdad que el nombre se ajusta, es desarrollar en ellos poder y control, dominio propio. Ahora, en ausencia de este sentimiento, en ausencia de esta capacidad que deben tener nuestros hijos de desarrollar poder, van a sentirse que no son capaces, van a sentirse que no son parte de, van a desarrollar dificultades a nivel de sentido de pertenencia. Porque esta seguridad que da el poder, y recuerden, y aclaro, perdón, no es el poder que estoy por encima de todos, no es el poder que todo lo que quiero lo puedo hacer, no, es el poder en el cual ellos se detienen y dicen, esto lo puedo resolver, esto no lo puedo resolver, hasta aquí puedo llegar, después de aquí no puedo llegar, me dieron una hora de llegada a la casa. Entonces, entre el momento que yo salgo de mi casa y llega la hora de regresar, yo tengo poder para decidir qué hago, qué no hago. Cuando ya se va llegando la hora de llegar a la casa, es ahí donde termina mi poder, es ahí donde termina mi libertad. Entonces regreso al hogar. Y cuando están pequeños es igual, es hacerle ver que mientras esté en la escuela, va a poder hacer aquellas cosas, pues que la maestra le dirija, que a cada uno de los teachers le dicen. Y cuando le dan ese permiso, tiene poder para, en el momento que se tira el tobogán, tiene poder cuando se sienta en una hamaca. Ahora que estamos con todo esto de la pandemia y los cuidados, bueno, las maestras o en el colegio les decimos, pueden moverse en esta área, pueden hacer estos juegos. Entonces, tienen una libertad. ¿Cómo van a usar esa libertad? Y cuando uno les dice, de aquí no pueden,
se detienen y dicen, bueno, mi poder llegó hasta acá. A eso nos referimos con la ley del poder. Y eso da carácter, eso da sentido de capacidad y eso da sentido hasta de control. Me estoy controlando, me estoy deteniendo. Y eso es algo que se ocupa muchísimo. Entonces, hemos visto tres: siembra y cosecha, la ley del poder, y además de eso, que es muy importante, la ley de la responsabilidad. Tenemos dos más que nos hacen falta, dos más que quisiéramos conversar, y es la ley del respeto. Vayan anotándolas, vayan anotando cada una de ellas. La ley del respeto. Y cuando uno la lee, uno pensaría que es el respeto hacia papá y mamá. Sí, va implícito en la ley del respeto. Pero aquí se enfoca en enseñarles a nuestros hijos a respetar los límites de los otros. Y esto es fundamental. Hacerle ver a nuestros hijos e hijas que los otros tienen límites y que debemos respetarlos. Y aquí tres sugerencias. Número uno, enseñarles a ellos que no hay que lastimar a los demás. Número dos, respetar el no de los demás hacia nosotros. Parece muy fundamental, pero mira cómo sucede que en ocasiones nuestros hijos e hijas, cuando su compañero o su compañera le dice un no de algo, imaginemos en el tema del amor, que el muchacho se enamora de una muchacha o la muchacha se enamora del muchacho y comienzan a hablar y en algún momento él o ella le dice, me gustas, seamos novios. Y él o ella le dice, bueno, sí, gracias, pero seamos amigos nada más. Solo como amigos, o como dicen los chiquillos ahora, la zona de amigos, la zona de amistad nada más. Ese no que le expresa este compañero, esta compañera, este muchacho o muchacho que le gusta, ese no hay que respetarlo. Es ahí donde se ve la ley del respeto. Es igual cuando están en primaria. El no que le dice un compañero, qué sé yo, que lleva algún juguete o algo en particular y dice, ¿puedo usarlo? Y dice, no. Bueno, y no es no. y al respeto de ese no genera carácter. Recuerden lo que expresé al inicio. Los límites afectan directamente el carácter. Entonces la ley del respeto tiene que ver con el respetar los límites de los otros. Y se le enseña a nuestros hijos e hijas no lastimar, respetar el no de los demás. Y tercero, comprender que los límites de los demás no necesariamente son mis límites. ¿A qué me refiero con eso? Que aquello que los demás establecen como un límite no necesariamente es lo mismo que yo voy a establecer. Por lo tanto, les hacemos ver que somos personas únicas. Entonces, puede hacer que para mí, en escuchar cierta música no me gusta, no me agrada. Entonces, las otras personas deberían respetar ese límite. Igual yo voy a respetar el límite de alguna otra persona con algún ritmo musical. Entonces, es respetar los límites de los demás y tener claro que los demás tienen sus límites y que yo los debo respetar y que los míos son míos y funcionan para mí, pero no necesariamente van a funcionar para las demás personas. Ahora, sin el respeto a los demás, sin el respeto a los límites de los demás, hay graves problemas. O sea, nuestros hijos y nuestras hijas se pueden meter en graves problemas. Número uno, pueden ser rechazados. Número dos, van a caer mal. Ya van a caer mal. Número tres, van a tener falta de empatía, baja tolerancia y incapacidad para pedir disculpas. Porque esta ley que estamos hablando, la ley del respeto, está intrínsecamente relacionada con los demás, con la convivencia. Entonces, nadie le gusta estar con alguien que no es empático, que no es tolerante, que cree que es el que manda, que cree que es el que siempre tiene que tomar la razón, que tiene razón, perdón. Y si a eso le sumamos papás y mamás que desde el hogar no establecen estos parámetros de comportamiento, peor todavía. O sea, cuando tenemos un papá o una mamá que le hace ver al chiquitín o al adolescente que todo aquello que él quiera o ella quiera, lo va a obtener. Y eso no es así. O sea, seamos honestos, eso no es así, papás y mamás. O sea, no todo lo que yo quiero lo voy a tener, no todo. No todo lo que deseo en el momento lo puedo conseguir. No. Entonces es cuando tenemos estos estudiantes, niños y niñas que por no respetar
los límites de otros, por no poner en práctica la ley del respeto, pues los hacen a un lado. Y no queremos eso, no queremos que nos hagan a un lado. Y el número 5, el último, el número 5, para cerrar con una historia bíblica que a mí me parece muy importante. Ley de la motivación. Y esto de la motivación no significa que nuestros hijos van a estar motivados cuando usted vaya a decirles o a establecer un límite. Y sus hijos le van a decir, Padre mío, ¿qué motivación nos has dado? ¿Qué increíble motivación nos has dado con este establecimiento de límites? Después de esa academia, ahora todos son límites, ahora todos son normas y reglas. Estamos motivadísimos. No, no me refiero a esa motivación. A lo que me refiero cuando hablamos de la ley de la motivación es decir, como papás y como mamás debemos tener un papel como de investigador privado. Así, investigador. Pero aquí es investigador del corazón de nuestros hijos. Así como se lo estoy expresando. ¿A qué me refiero? La ley de la motivación hace referencia a tratar de llegar a la causa de la conducta que no nos parece pues agradable o que consideramos que es peligrosa. Esa es la ley de la motivación. ¿Qué motiva a nuestro hijo a gritar, a ponerse rebelde? En fin, ¿qué lo motiva? Y aquí varias cosas. Número 1, debemos hablar con él, hablar con ella, estar atento. Número 2, debemos tratar de mantenernos conectados con ellos para poder identificar qué es lo que hay detrás de esa conducta. Y lo tercero, que a mí me parece clave, y se lo digo como papá de 4, cuando no sabemos pedir ayuda. Hay ocasiones que como papás no llegamos a la causa. Y por más que observamos, por más que vemos, por más que tenemos una tabla de cotejo, o vemos videos en YouTube, no llegamos. Entonces es el momento de pedir ayuda. Para ejemplificar esta ley de la motivación, para ejemplificarla, a lo que me refiero es que muchas veces como papás solo nos quedamos viendo el humo, nada más, pero detrás de todo humo pues tiene que haber ahí un incendio, tiene que haber ahí un fuego de algún lado, o sea, el humo tiene que salir de algún lado sale el humo, no aparece así de la noche a la mañana, sino que de algún lado tiene que aparecer el humo. Entonces nosotros a veces nos dedicamos como a quitar el humo nada más, pero hay momentos donde tenemos que detenernos y buscar la causa que está generando ese humo. Esa es la ley de la motivación. Entonces se hace hablando con ellos, conectándonos con ellos, y si no llegamos a la causa, pues pedir ayuda. Y en ese pedir ayuda estamos poniendo en práctica la ley de la motivación. Ahora bien, estas 5 leyes lo que nos ayuda es a comprender, a detenernos y decir, ok, mi hijo necesita enfrentar las consecuencias, mi hijo necesita respetar a los demás, mi hijo necesita asumir la responsabilidad, necesito conocer la consecuencia, necesito conocer de dónde viene esta conducta de mi hijo, debo permitir que mi hijo desarrolle poder, y eso nos da luz pues para tomar decisiones a la hora de establecer los límites. Recuerden, nunca, los límites no va a ser agradable poner límites, pero forma parte de nuestro trabajo, es importante. Los límites tienen un efecto directo en el carácter, y como papás y como mamás, forma parte de nuestro trabajo. Hay un relato bíblico que a mí me gusta mucho, está en Hechos capítulo 5, pueden buscarlo más adelante. Es una historia muy conocida y es la historia de Ananías y Zafira. Usted conoce lo que sucedió y lo que hicieron este matrimonio, lo que hizo. Ellos venden un terreno y cuando van y dan el monto que dijeron, o se presentan a los apóstoles, específicamente al apóstol Pedro, y le presentan al apóstol Pedro el monto, y Pedro les dice, ¿cuánto vendieron el terreno? Y ya ellos dan un monto, en este caso primero el esposo da un monto, entonces Pedro le dice, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué has mentido? No debiste haberlo hecho. Y la historia cuenta que cayó muerto. Al rato viene la esposa y le hace la pregunta, ¿ustedes vendieron el terreno en tal monto? Y la esposa dijo que sí. Entonces Pedro otra vez le dice, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué se pusieron de acuerdo? ¿Por qué? Y le dice, ¿ves esos jóvenes que están ahí?
pues esos jóvenes acaban de ir a enterrar a tu esposo y la esposa también muere. Cuando uno lee la historia parece muy drástico lo que sucedió. Y por supuesto la historia también nos lleva a otros aprendizajes. Pero yo me detengo en la historia para relacionarla con este aspecto de los límites. Una de las cosas que hizo el apóstol Pedro es establecer una norma, un límite. Imagínense después de que ocurrió eso. Se regó una bola por todo el pueblo. Cómo la gente empezaba ahora, a partir de esa experiencia, a acercarse hacia los apóstoles, acercarse a Dios y decir, pues, hablando de un tema económico, lo que habían ganado. Creo que fue una manera de establecer un límite. Es una manera como decir, no se miente. Al Dios del cielo no se le puede engañar. No podemos mentir. Sean transparentes. Digan las cosas como son. No tanto hablar del dinero como tal, pero sí lo que generó eso. Muy drástico, muy duro, pero creo que ayudó para establecer un principio. A Dios no se le puede engañar o mentir y debemos ser transparentes. Pues aquí hablaba acerca de las finanzas. Creo que los límites van a ayudar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a hacerles ver que hay linderos que no deben transgredir, que hay espacios que no deben ir, y estaremos impactando ese adulto que en su momento llegará a ser. Y cuando educamos estableciendo límites, pensamos no solamente en el aquí y en el ahora, sino que también estamos pensando, generando, desarrollando una expectativa de cómo nuestro hijo y nuestra hija va a ser. Es que hay papás que toman decisiones sin pensar en las consecuencias, simplemente toman decisiones pensando en el bienestar inmediato del hijo o la hija. Pero hay papás y mamás como ustedes que están ahí conectados, que no solamente piensan en el bienestar inmediato, sino también piensan en lo que puede pasar en un tiempo. Así que recuerde, hay que educar estableciendo límites. ¿Qué le parece si le damos gracias a Dios? ¿Qué le parece si le decimos a Dios gracias por estar con nosotros? ¿Me acompaña? Señor, gracias. Gracias por esta academia, Señor. Gracias por acompañarnos, Dios. Y gracias por el regalo que nos das de ser papás, de ser mamás. Gracias, Dios. Danos fuerza, Padre Celestial, para establecer esas normas, esos límites que van a impactar de manera directa el carácter de cada uno de nuestros hijos. Gracias, Dios, por estar con nosotros. En tu nombre santo. Amén. Estimados papás, estimadas mamás, tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias por haberse conectado. Que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga todo lo que ustedes van a emprender. Nos vemos hasta la próxima. Que estén muy bien. Pura vida. Hasta luego.